compañeros, el día de hoy vamos a exponer sobre la fijación del nitrógeno. Somos el grupo 9 y empezamos nuestra exposición. La función biológica del nitrógeno. Quisiera empezar con 4 puntos importantes sobre este tema. El nitrógeno es un elemento necesario en la composición de proteínas, ácidos nucleicos y otros. En la atmósfera esta viene ocupando el 80%, es decir que existe en la forma de NN, que está unido por un enlace triple. Debido a este triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, que hace a la molécula casi inerte, es decir que no puede ser aprovechada por las formas vivientes, sino específicamente por un pequeño grupo de microorganismos, que son las algas, bacterias y los actinomycetos. Finalmente, para que el nitrógeno sea utilizado en el crecimiento, primero debe ser fijado, es decir, combinado, en forma de iones, amonio o nitrato. Luego de mencionar estos puntos importantes, entonces, ¿qué es lo que viene a ser la fijación básica biológica del nitrógeno? Este es un proceso a través del cual los microorganismos reducen el nitrógeno hasta una forma utilizable. Estos microorganismos pueden encontrarse en la vida libre o en simbiosis con plantas, y el mismo no solo permite usar el nitrógeno atmosférico, sino también ayuda a revertir la degradación del suelo. Ahora vamos a hablar sobre los organismos que están involucrados en la fijación biológica del nitrógeno. Los organismos que están involucrados son las bacterias, las algas, las verdes azules, también llamadas cianobacterias, y los actinomycetos. Pueden fijar el nitrógeno diciendo libremente o formando asociaciones. Las bacterias vienen a ser componentes importantes del suelo y estas requieren una fuente de energía química. Si no son fotosintéticas, entonces estas utilizan la energía de la luz solar. Las bacterias que se encuentran en la vida libre son de dos tipos, que son las anaeróbicas y las aeróbicas. Como ejemplo de anaeróbicas tenemos las Clostridium pasteurianum y la Klebsiella spp. En las aeróbicas tenemos a la Azotobacter spp y la Behringia sp. Las cianobacterias, estas tienen una amplia distribución y ocupan un gran rango de hábitats, al igual que las bacterias que incluyen el agua y el suelo. Finalmente tenemos a las actinomycetes, que son bacterias con filamentos gram positivo, que son comunes en el suelo, especialmente en suelos que tienen el pH elevado y tiene poca humedad. Aquí encontramos a la franquia. ¿Qué viene a ser esto? Es un género del grupo de las actinomycetes cuya especie, la F. alpi, se reporta como fijadora del nitrógeno, tanto en vida libre como en asociación de algunos angiospermas no leguminosas. Ahora vamos a hablar qué son las asociaciones. Tenemos las no simbióticas. Dentro de estas se encuentran las bacterias filósfera. Varias bacterias de fijadores de nitrógeno pueden colonizar la filósfera. ¿Pero qué es la filósfera? Es la superficie adaxial y abaxial de la hoja y por otros a la hoja completa, incluyendo el ambiente interno. Le doy paso a mi compañera. Seguimos con la bacteria rizósfera. La primera vez que se observó la acumulación de microorganismos en la zona radical y propuso el término de rizósfera fue Hittmer en 1904. La relación que se establece entre las plantas y las bacterias puede ser favorable, perjudicial o neutra. Dentro de las relaciones favorables se encuentra la asociación de bacterias fijadoras de nitrógeno. Entre estas están las Azopirillum, Enterobacter, entre otros. Las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden ser categorizadas dentro del grupo de las rizobacterias promotoras del crecimiento, al ejercer un efecto benéfico sobre el crecimiento de las plantas. Por muchos años se consideró que el efecto benéfico de las bacterias fijadoras de nitrógeno
provenía de la utilización de las plantas de amonio excretado. Y pues existen numerosas publicaciones que aprueban el efecto. Sin embargo, se ha encontrado que estas bacterias también producen fitohormonas que afectan favorablemente el desarrollo de las plantas, particularmente en la raíz. En las asociaciones simbióticas está Rhizobia leguminosas. Está representado por bacterias en forma basilar, gram negativas, habitantes del suelo que tienen la capacidad de formar nódulos en varias leguminosas y en paraspodia. Esta relación simbiótica es controlada genéticamente tanto por la planta como por la bacteria y ocurre a través de una secuencia de estados de desarrollo que culminan en un establecimiento de una simbiosis efectiva. En las cianobacterias, que son hongos o líquenes, están las briofitas, helechos, angiospermas y gimnospermas. Las cianobacterias se asocian simbióticamente con representantes de las 4 principales divisiones fitogenéticas de las plantas terrestres, que como ya mencioné son las biófitas, en los cuales se puede apreciar los musgos, las hepáticas y anthocerotas, los helechos, las gimnospermas y angiospermas. Además, se asocian con hongos para formar los líquenes y con organismos marinos. Ahí pasa mi boca. Siguiendo con la exposición, otros de los organismos complejos son los líquenes. Los líquenes son asociaciones simbióticas entre un hongo y una cianobacteria. La cianobacteria más frecuente en los líquenes es el nosto. Los líquenes viven en varias superficies, ya sean suelos, árboles, rocas y paredes. Son los primeros en establecerse en el ambiente, constituyendo la única vegetación en ambientes externos. Su aspecto es variable. De hojas puede ser folioso, de costra, crustoso o de arbusto fruticoso. Los líquenes tienen estructuras, entre ellos están el talo homómero y el talo heterómero. En el talo homómero presenta una estructura uniforme donde están distribuidas las células del alga. En el talo heterómetro, con una sola especie de alga, líquen bipartido, exhibe capas delimitadas e identificables. Entre ellas está la corteza superior, la corteza fotobiótica, la médula y la corteza inferior. En el talo heterómero, donde se presentan 2 especies de algas, líquen tripartito, la cianobacteria, que está confinado a estructuras de especies que pueden sobresalir en la superficie superior o inferior del líquen, y está el alga verde, que también está localizada en la corteza superior. Bueno, esta sería toda la exposición de parte de nuestro grupo.